En 1954, un vendedor de batidoras de 52 años conducía por las autopistas de California buscando clientes. No era un empresario exitoso, era un representante de ventas que pasaba demasiado tiempo en hoteles de carretera, que tenía una esposa en Chicago, que veía poco, que había probado varios negocios a lo largo de su vida, y ninguno había terminado de funcionar del todo. Pero ese año recibió un pedido inusual. Un restaurante de San Bernardino le estaba comprando 8 máquinas de batidos a la vez. Ray Kroc había vendido batidoras a muchos restaurantes, nunca a uno que necesitara 8. Lo que encontró cuando llegó cambió los siguientes 20 años de su vida y los siguientes 70 de la industria de la restauración global. McDonald's existe desde Fue fundada por 2 hermanos, Richard y Maurice McDonald. Kroc no inventó la hamburguesa, no inventó el fast food, no inventó el concepto del sistema de producción en cadena aplicado a la cocina. Lo que hizo fue ver algo que los hermanos McDonald no podían ver porque estaban demasiado dentro para tenerlo en perspectiva. Vio que ese pequeño restaurante no era un restaurante, era un sistema, y que ese sistema podía replicarse en cualquier esquina del mundo. Lo que hizo a continuación fue construir uno de los mayores imperios empresariales del siglo XX. Y a los hermanos que lo habían inventado les quedó lo suficiente para vivir bien, pero no mucho más. Esto es el imperio. Richard y Maurice McDonald llegaron a California desde New Hampshire en los años 30 buscando trabajo en la industria del cine. No lo encontraron. Abrieron un cine de carretera. El cine no funcionó bien. En 1940 abrieron un drive-in de hamburguesas en San Bernardino. El drive-in de los McDonald funcionó. En los años 40, el negocio generaba más de $100,000 anuales, una cifra extraordinaria para un restaurante de carretera en esa época. Pero los hermanos tenían un problema que observaban con frustración creciente. El negocio era desordenado. Los adolescentes que trabajaban en los coches llevaban los pedidos de manera inconsistente, tardaban demasiado, rompían vajilla, robaban propinas. El menú era amplio y difícil de gestionar. Los costes eran impredecibles. En 1948, los hermanos tomaron una decisión que en su momento pareció suicida. Cerraron el restaurante durante 3 meses. Despidieron a todo el personal. Y cuando reabrieron, era un lugar completamente diferente. Habían reducido el menú de 25 artículos a 9. Hamburguesas, patatas fritas, batidos, refresco, sin platos, sin cubiertos, sin personal en los coches. Los clientes venían, pedían en mostrador, recogían en mostrador y se iban. La cocina funcionaba como una cadena de montaje. Cada empleado hacía una sola cosa, siempre la misma, con la velocidad y precisión que esa especialización permitía. Lo llamaron el Speedy Service System. Un cliente podía pedir y recibir su hamburguesa en 30 segundos. El precio era 15 centavos, la mitad de cualquier drive-in de la competencia. Los hermanos habían inventado el fast food moderno y tenían exactamente lo que querían: un negocio cómodo, rentable y sin complicaciones en San Bernardino, California. No querían más. Raymond Albert Kroc nació el 5 de octubre de 1902 en Oak Park, Illinois, el mismo pueblo donde había nacido Ernest Hemingway. Su vida hasta los 50 años era la historia de alguien que siempre estaba a un paso de algo grande sin llegar a cruzar el umbral. Había abandonado el instituto para conducir ambulancias en la Primera Guerra Mundial, mintiendo sobre su edad como haría Phil Knight décadas después. Había trabajado como músico de jazz, como vendedor de vasos de papel, como operador inmobiliario en Florida durante el boom de los años 20, que terminó en quiebra como casi todos los booms inmobiliarios de la historia. En los años 40 comenzó a vender la Multimixer, una batidora industrial que podía preparar 5 batidos simultáneamente. Era un buen producto, suficientemente bueno para sostener un negocio de ventas modesto, no suficientemente bueno para construir un imperio. Cuando llegó a San Bernardino en 1954, Kroc tenía 52 años, problemas de diabetes, había perdido la vesícula biliar y tenía artritis en las articulaciones. No era el perfil que los libros de emprendimiento asocian con el fundador de una empresa que cambiaría el mundo. Pero Kroc tenía algo que compensaba todas esas deficiencias: una capacidad extraordinaria para reconocer sistemas que funcionaban y para imaginar lo que esos sistemas podían hacer a escala. Cuando vio la cocina de los McDonald en San Bernardino, con sus empleados ejecutando movimientos precisos y repetibles, con sus tiempos de producción que ningún restaurante de la competencia podía igualar, con la cola de clientes que llegaba hasta la calle, lo que vio no fue un restaurante, vio el futuro. Kroc pasó varios días en San Bernardino observando cómo funcionaba el restaurante de los McDonald
Antes de hablar con ellos, lo que veía era diferente a cualquier operación de restauración que hubiera conocido hasta ese momento. Las hamburguesas tenían exactamente el mismo tamaño, siempre, el mismo peso, el mismo espesor, la misma cantidad de condimento. Las patatas fritas se cortaban con una máquina que producía tiras de dimensiones idénticas y se freían durante exactamente el mismo tiempo, a exactamente la misma temperatura. Los batidos se preparaban con la misma cantidad de ingredientes en el mismo orden. No era cocina, era manufactura. Y la consecuencia era que cada cliente recibía exactamente el mismo producto. No un producto que dependía del estado de ánimo del cocinero, de la velocidad del día, de si el empleado había tenido una buena o mala noche. El mismo producto, siempre. Kroc lo entendió inmediatamente. Esa consistencia no era solo una ventaja operativa, era una promesa al cliente. Una promesa que ningún restaurante de la época podía hacer. El cliente sabía lo que iba a recibir antes de pedirlo, sin sorpresas, sin variaciones, sin el riesgo de que hoy estuviera peor que ayer. Y esa predictibilidad era especialmente para las familias con hijos que viajaban por las autopistas americanas de los años 50, un valor que el mercado no había ofrecido nunca. Kroc fue a ver a los hermanos McDonald y les propuso un sistema de franquicias nacional. Los hermanos habían intentado franquiciar antes. Habían licenciado su sistema a 10 franquiciados que habían abierto locales, la mayoría con poco éxito. No tenían interés en volver a intentarlo. Kroc los convenció, a cambio de muy poco. En 1954, Kroc firmó con los hermanos McDonald un acuerdo para ser el agente franquiciador nacional de McDonald's. Los términos eran extraordinariamente favorables para los hermanos y extraordinariamente desfavorables para Kroc. Los McDonald recibirían el 0.5% de las ventas brutas de cada franquicia. Kroc retendría el 1.4% como agencia franquiciadora. El precio de cada franquicia para el operador era $950. Los números eran demasiado ajustados para generar el dinero que Kroc necesitaba para expandirse. Necesitaba capital para abrir nuevas tiendas, para reclutar franquiciados, para construir la infraestructura de apoyo que un sistema nacional requería. Y el contrato incluía una cláusula que Kroc no valoró suficientemente en ese momento, pero que se convertiría en su mayor fuente de frustración. Durante los años siguientes, los hermanos McDonald tenían derecho de veto sobre cualquier cambio en el sistema. El menú, la decoración, los procedimientos operativos, todo requería su aprobación. Los hermanos eran conservadores por temperamento. Cuando Kroc proponía cambios que le parecían mejorar el sistema, los hermanos los rechazaban con frecuencia simplemente porque no les gustaban las novedades. Kroc pasó los primeros años de la franquicia en una tensión constante entre su visión de lo que McDonald's podía ser y las limitaciones que el contrato le imponía. Pero en 1956, un asesor financiero llamado Harry Sonneborn le mostró la salida. Y la salida no estaba en la hamburguesa, estaba en el suelo debajo de ella. Harry Sonneborn fue la persona que explicó a Ray Kroc en qué negocio estaba realmente. La idea era simple y en retrospectiva parece obvia, pero en 1956 nadie en la industria de restauración la había articulado de esa manera. McDonald's no era un negocio de hamburguesas. Era un negocio inmobiliario. Sonneborn propuso crear una empresa separada llamada Franchise Realty Corporation. Esa empresa compraría o arrendaría los terrenos donde se construirían los restaurantes McDonald's y luego subarrendaría esos terrenos a los franquiciados por un precio superior. La diferencia entre el precio de arrendamiento del terreno y el precio que pagaba el franquiciado era el margen de McDonald's en cada ubicación. Las consecuencias fueron transformadoras. Primero, Franchise Realty tenía activos inmobiliarios que podían usarse como garantía para obtener préstamos y financiar la expansión. Las hamburguesas no son garantía, los terrenos sí. Segundo, McDonald's tenía control sobre las ubicaciones, no sobre el franquiciado, no directamente sobre las operaciones, sino sobre algo más fundamental, el suelo donde el franquiciado construía su negocio. Si el franquiciado no cumplía con los estándares, McDonald's podía no renovar el subarrendamiento. Era la palanca de control más efectiva imaginable. Tercero, el negocio inmobiliario era predecible. Los ingresos por arrendamiento llegaban independientemente de si el restaurante tenía un mes bueno o malo. Eran fijos, acumulables, bancables. Sonneborn describió la lógica con una crudeza que Kroc citó el resto de su vida. Nosotros no estamos en el negocio de la comida, estamos en el negocio de los bienes raíces. Hoy McDonald's es uno de los 10 mayores propietarios de bienes raíces del mundo.
posee o controla el terreno de más del 40% de sus restaurantes globales. La hamburguesa atrajo al cliente. El suelo construyó el imperio. Entre 1955 y 1960, Kroc abrió 228 restaurantes McDonald's en Estados Unidos. El crecimiento fue posible gracias a la estructura inmobiliaria que Sonneborn había diseñado, pero requirió también algo que Kroc construyó con una obsesión que sus colaboradores encontraban extenuante: los estándares operativos. Cada restaurante McDonald's tenía que ser idéntico a los demás, no aproximadamente, exactamente. Kroc visitaba los restaurantes de sus franquiciados sin anuncio previo, revisaba los baños, revisaba la temperatura de la freidora, revisaba el peso de las hamburguesas, revisaba el tiempo de espera desde el pedido hasta la entrega, revisaba la limpieza del aparcamiento y cuando encontraba deficiencias, las comunicaba con una franqueza que no siempre era cómoda para el receptor. Formalizó esos estándares en el QSC: Quality, Service, Cleanliness. Calidad, servicio, limpieza eran los tres ejes sobre los que se evaluaba cada restaurante de la cadena. No eran aspiraciones, eran requisitos. En 1961 fundó Hamburger University en Elk Grove Village, Illinois. Era una institución de formación para los operadores de franquicia que les enseñaba los procedimientos exactos de cada operación. Cómo se prepara la carne, cómo se cortan las patatas, cómo se limpia el equipo, cómo se gestiona el turno. No era un restaurante que tenía estándares. Era una escuela que producía operadores de restaurantes con estándares idénticos. La consistencia que Kroc había visto en San Bernardino en 1000 y que lo había convencido de que ese sistema podía replicarse en todo el mundo era real. Pero replicarla requería este nivel de obsesión operativa que la mayoría de los empresarios de restauración simplemente no tenían. A finales de los años 50, la tensión entre Kroc y los hermanos McDonald había llegado a un punto de quiebra. Kroc quería hacer cambios en el menú, en el diseño de los restaurantes, en los procedimientos. Los hermanos vetaban. Kroc quería moverse más rápido, abrir en más estados, establecer estándares de formación nacionales. Los hermanos preferían la estabilidad. La ruptura más simbólica llegó con la cuestión del batido de vainilla. Los hermanos usaban un sirope artificial de vainilla que Kroc consideraba inferior a los ingredientes reales. Quería cambiar la receta. Los hermanos se negaron. El contrato les daba el veto. Kroc llegó a la conclusión de que mientras los hermanos McDonald tuvieran ese poder de veto, él no podría construir lo que veía que podía construirse. En 1961, Kroc compró los derechos completos del nombre y del sistema McDonald's a los hermanos por $2.700.000. Era una cantidad importante para 1961. Pero Kroc calculó correctamente que estaba pagando por el futuro, no por el presente. Los hermanos McDonald pusieron dos condiciones adicionales. Querían conservar su restaurante original de San Bernardino. Kroc aceptó. Luego abrió un McDonald's a poca distancia del restaurante original. El restaurante de los hermanos no pudo competir con la cadena que había fundado. Cerró en 1000. Maurice McDonald murió en 1000. Richard McDonald murió en 1000. En su autobiografía, Kroc describía la compra de los derechos con la misma frialdad con que describía cualquier otra transacción comercial. Los hermanos, en las pocas entrevistas que concedieron en sus últimos años, usaban una palabra diferente para describir lo que había ocurrido: robo. Esa era la palabra que usaban. Con el control total del sistema, Kroc aceleró la expansión de una manera que los hermanos McDonald nunca habrían permitido. Pero la expansión reveló tensiones internas en el modelo de negocio que Kroc tuvo que resolver con métodos que no siempre fueron los más elegantes. El problema central era el conflicto de incentivos entre McDonald's como empresa y los franquiciados como operadores individuales. McDonald's ganaba dinero con el volumen de ventas. Cuanto más vendía cada restaurante, más ingresaba McDonald's en royalties e ingresos inmobiliarios. El incentivo de la empresa era crecer. Los franquiciados ganaban dinero con el margen. Cuanto más podían reducir costes o aumentar precios, más les quedaba a ellos. El incentivo del franquiciado era maximizar el beneficio por unidad, no necesariamente el volumen. Esa tensión se expresaba en conflictos sobre los ingredientes. Kroc exigía ingredientes de calidad específica que tenían un coste determinado. Algunos franquiciados buscaban proveedores más baratos para aumentar su margen. Kroc respondió con dos herramientas que transformaron la gestión de franquicias en toda la industria. La primera fue la centralización del aprovisionamiento. McDonald's estableció contratos con proveedores nacionales que todos los restaurantes debían usar. El precio negociado por volumen era inferior al que cualquier franquiciado podía negociar individualmente, y la calidad era controlable.
La segunda fue el sistema de auditoría. Los inspectores de McDonald's visitaban los restaurantes sin previo aviso y evaluaban exactamente los mismos parámetros en todos ellos. Un restaurante que no alcanzaba los estándares recibía un aviso. Si no mejoraba, perdía la franquicia. Era un sistema de control que los franquiciados encontraban invasivo. Era también el sistema que garantizaba que la hamburguesa de Des Moines, Iowa, tuviera el mismo sabor que la de Los Ángeles, California. Esa consistencia era el producto que el cliente compraba, no la hamburguesa. La certeza de que la hamburguesa sería la misma de siempre. Uno de los elementos menos conocidos del modelo McDonald's es que sus innovaciones de producto más importantes no nacieron en ningún laboratorio corporativo. Nacieron en los restaurantes de los franquiciados, en Osentoena y Keirio Intorise. Enildo de Gatti llevaba años queriendo añadir al menú una hamburguesa más grande. McDonald's rechazó la propuesta repetidamente. Kroc era conservador con el menú. El sistema funcionaba precisamente porque era simple, y cada nuevo artículo añadía complejidad. Delegati siguió insistiendo. Finalmente, en 1967, le dieron permiso para probar la hamburguesa en su restaurante. La vendió durante un año. Los resultados de ventas fueron tan claros que McDonald's la añadió al menú nacional en 1900. La llamó Big Mac. En 2024, el Big Mac es posiblemente la hamburguesa más reconocible del mundo. The Economist usa su precio como indicador económico para comparar el poder adquisitivo entre países. Se llama el índice Big Mac y lo publican desde 1000. La misma dinámica produjo el Egg McMuffin, creado por un franquiciado de Santa Bárbara, llamado Herb Peterson. En 1000, Peterson había observado que sus restaurantes estaban vacíos por las mañanas y diseñó un desayuno adaptado al formato fast food. Kroc se lo comió en el propio restaurante de Peterson y ordenó que se distribuyera en toda la cadena. El desayuno es hoy entre el 20 y el 25% de las ventas de McDonald's globalmente. Miles de millones de dólares anuales, generados por la observación de un franquiciado de California que veía sus mesas vacías por las mañanas. El sistema centralizado de Kroc no solo extraía valor de los franquiciados, también extraía innovación. Era un laboratorio descentralizado de experimentos con retroalimentación directa del mercado. McDonald's llegó fuera de Estados Unidos por primera vez en 1967, con aperturas simultáneas en Canadá y Puerto Rico. La expansión internacional que siguió fue la más rápida en la historia de la restauración. En 1971 llegó a Japón, Australia y Alemania Occidental. En 1990 a la Unión Soviética. Con la apertura de un restaurante en Moscú, que generó colas de horas durante semanas y que fue fotografiada por periodistas de todo el mundo como símbolo del cambio de era. Cada entrada en un nuevo mercado requería adaptaciones que el modelo de Kroc, construido sobre la uniformidad, tenía que gestionar con cuidado. En la India, donde la vaca es sagrada y la mayor parte de la población no come carne de res, McDonald's desarrolló una línea de productos vegetarianos y de pollo. La Makalu Tikki, una hamburguesa de patata y especias, fue diseñada específicamente para el mercado indio y se convirtió en uno de los productos más vendidos del país. En Japón, el Teriyaki McBurger se adaptó al gusto local. En Francia, el McCafé fue una respuesta a la cultura del café que no existía en el modelo americano original. En Arabia Saudí, los menús se adaptan al Ramadán, pero la adaptación tenía límites. Las patatas fritas eran las mismas en todos los países. La estructura operativa era la misma. La arquitectura de los restaurantes seguía el mismo formato. Los estándares de QSC eran los mismos. La adaptación era local. El sistema era universal. Ese equilibrio entre la estandarización que garantizaba la consistencia y la adaptación que hacía el producto relevante en cada mercado fue la respuesta de McDonald's al reto de la globalización. Y fue la respuesta más exitosa que ninguna cadena de restauración había dado hasta ese momento. Ray Kroc era un hombre difícil. Sus colaboradores más cercanos lo describían como brillante, carismático y absolutamente implacable, cuando consideraba que algo podía hacerse mejor. Sus socios de negocio lo describían como alguien que encontraba los contratos una guía de intenciones, no un límite absoluto. Los hermanos McDonald no eran los únicos que habían experimentado esa implacabilidad. Harry Sonneborn, el hombre que había diseñado la estructura inmobiliaria que hizo posible el crecimiento de McDonald's, fue empujado fuera de la empresa en 1967, cuando las diferencias con Kroc se volvieron irreconciliables. La empresa que Sonneborn había hecho viable lo expulsó. Fred Turner, que sí sobrevivió y se convirtió en presidente de McDonald's después de Kroc, describía un ambiente interno de exigencia que rozaba lo obsesivo.
Kroc revisaba personalmente los detalles operativos de restaurantes individuales con una atención que sus sucesores difícilmente podían mantener. Kroc fue también un fracaso matrimonial múltiple. Se casó 3 veces. Con su tercera esposa, Joan Kroc, que era la pianista de un restaurante de un franquiciado y a quien conoció cuando ambos estaban casados con otras personas, encontró la estabilidad que sus 2 primeros matrimonios no le habían dado. Joan Kroc usó la herencia que recibió después de la muerte de Ray para hacer las donaciones filantrópicas más grandes que nadie en América había hecho hasta entonces. Donó más de $1.500 millones a la Cruz Roja. Donó 200 millones al Ejército de Salvación. Donó su estadio de béisbol a la ciudad de San Diego. El hombre que construyó el mayor negocio de comida rápida del mundo murió en 1984 con $800 millones. Su tercera esposa lo convirtió en uno de los actos de generosidad más grandes del siglo XX. En los años 90, McDonald's atravesó la primera gran crisis de identidad de su historia. El problema no era operativo, era cultural. El mundo había cambiado. Los consumidores de los años 90, especialmente los jóvenes, eran más conscientes de lo que comían y más críticos con las grandes corporaciones que los de los años 60. McDonald's se había convertido en el símbolo del exceso americano: comida rápida, poco nutritiva, producida en cadena, consumida sin pensar. El documental Super Size Me de Morgan Spurlock, en el que el director comía exclusivamente McDonald's durante 30 días y registraba el deterioro de su salud, fue visto por millones de personas en 2004 y condensó en 1 hora y media décadas de crítica al modelo de fast food. McDonald's respondió con la velocidad de una empresa que llevaba décadas aprendiendo a adaptarse. Eliminó el tamaño super size del menú. Añadió ensaladas, frutas y opciones más saludables. Rediseñó el interior de los restaurantes para que parecieran más modernos y menos industriales. Cambió los aceites de fritura para reducir las grasas saturadas. También cerró restaurantes que no funcionaban bien y reenfocó la expansión hacia mercados donde el crecimiento era real. La recuperación fue visible en los resultados. Entre 2003 y 2006, las ventas comparables crecieron de manera consistente por primera vez en años. El precio de la acción se multiplicó. La capacidad de adaptación, de reconocer que el mundo había cambiado y que el sistema tenía que cambiar con él sin abandonar sus principios básicos, fue lo que demostró que el modelo de Kroc era más robusto de lo que sus críticos habían supuesto. McDonald's en 2024 es la mayor cadena de restauración del mundo por número de restaurantes y por ingresos. Tiene más de 40.000 restaurantes en más de 100 países. Sirve más de 70 millones de clientes diariamente. Sus ingresos anuales superan los $23.000 millones. Aunque su facturación total, incluyendo los ingresos de los franquiciados, supera los 100.000 millones. La capitalización bursátil de McDonald's supera los $200.000 millones. Es una de las 30 empresas más valiosas del mundo. Más del 93% de los restaurantes McDonald's son franquicias. McDonald's no cocina en la mayoría de ellos. Cobra royalties, cobra arrendamiento de suelo, cobra por el sistema, cobra por la marca. La estructura que Sonneborn diseñó en 1956 sigue siendo el núcleo del modelo de negocio 70 años después, y la propiedad inmobiliaria que esa estructura generó hace de McDonald's uno de los mayores tenedores de bienes raíces del mundo. Posee o controla terrenos e instalaciones valorados en más de $40.000 millones en las mejores ubicaciones de las ciudades más importantes del planeta. El logo de los arcos dorados, diseñado originalmente como elemento arquitectónico de los restaurantes de los años 50, es reconocido por el 93% de la población adulta global, más que la cruz cristiana, según algunos estudios de reconocimiento de símbolos. Un vendedor de batidoras de 52 años, que llegó a un restaurante en San Bernardino, porque le sorprendió un pedido de 8 máquinas, construyó eso. No es solo la historia de un empresario, es la historia de lo que puede construirse cuando alguien ve un sistema donde los demás solo ven una hamburguesa. La historia de Ray Kroc y McDonald's genera incomodidad precisamente porque no cabe en ninguna de las narrativas simples sobre emprendimiento. No es la historia del inventor. Los hermanos McDonald inventaron el sistema. Kroc llegó 12 años después. No es la historia del innovador. El modelo de producción en cadena aplicado a la restauración ya existía cuando Kroc lo encontró. No es la historia del hombre bueno que se hace rico. La relación con los hermanos McDonald termina con ellos privados de los beneficios de lo que habían creado. Sonneborn es expulsado después de diseñar la estructura que hizo posible el éxito. Lo que es, sin ambigüedad, es la historia del hombre que supo escalar.
La primera lección es que ver el sistema detrás del producto es una habilidad infrecuente y extraordinariamente valiosa. Los hermanos McDonald veían un restaurante. Kroc vio un sistema replicable. Esa diferencia de perspectiva es la que explica por qué hay 40.000 McDonald's y no hay ningún restaurante de los hermanos McDonald en ningún sitio. La segunda lección es sobre el modelo de negocio como activo. Son Nevor entendió que el negocio real de McDonald's no era vender hamburguesas, era controlar el suelo donde se vendían hamburguesas. Esa reencuadración del negocio generó más valor que cualquier mejora en la hamburguesa. La tercera lección es que los estándares son el producto. En el fast food el cliente no compra una hamburguesa específica, compra la certeza de que la hamburguesa será siempre igual. Esa certeza tiene valor, y ese valor requiere una obsesión operativa que la mayoría de las empresas no pueden o no quieren mantener. La cuarta lección es la más incómoda, que construir algo grande a veces requiere decisiones que no pueden defenderse completamente en términos de lealtad o de trato justo. Kroc lo sabía, y lo hizo de todas formas. La historia lo juzga como el hombre que construyó McDonald's. Los hermanos lo juzgaron de otra manera. Ambas cosas son verdad. Ray Kroc murió el 14 de enero de 1984. Tenía 81 años. Su autobiografía, publicada en 1977, se titulaba Grinding It Out, The Making of McDonald's, moliéndolo, sin romanticismo, sin autocomplacencia. La imagen de una muela que trabaja sin parar es la que él eligió para describir lo que había hecho. Los hermanos McDonald, Richard y Maurice, vivieron el resto de sus vidas en relativa comodidad con los $2.700.000 que habían recibido en No construyeron nada más. Richard McDonald murió en 1998 a los 89 años. Cuando se le preguntaba por McDonald's, daba respuestas breves. El restaurante original de San Bernardino que los hermanos retuvieron en el acuerdo está hoy convertido en un museo. Hay una estatua de los hermanos McDonald en la entrada. No hay ninguna estatua de Ray Kroc, pero los arcos dorados están en más de 100 países. Y cada vez que alguien pide unas patatas fritas en Tokio o en Buenos Aires o en Nairobi y recibe exactamente las mismas patatas que habría recibido en Des Moines, Iowa, en 1955, el sistema que Kroc vio en San Bernardino sigue funcionando. En el próximo episodio del Imperio, vamos a hablar de una empresa que construyó su ventaja competitiva no sobre un producto, no sobre un precio, sino sobre una promesa. Una promesa de que lo que compraste llegaría, sin excusas, sin condiciones, sin importar dónde estuvieras. Hablamos de FedEx, de Fred Smith, del estudiante universitario que escribió un trabajo académico sobre distribución nocturna de paquetes y que recibió una nota mediocre de su profesor de Yale, y que luego construyó la empresa que demostró que tenía razón. Esto es el Imperio.